¿Sabías que para ser humano tuviste que pasar por los reinos anteriores para evolucionar? Esto ya ves que habías comentado sobre que la ascensión es, más bien para evolucionar esa ascensión, ¿cómo se dice? Para evolucionar es ascender, no descender, ¿sí? Y tampoco y una vez que uno va logrando grados de evolución, nunca se involuciona, no existe involucionar. No se puede ir para atrás, ¿sí? Salvo que tengamos ahora sí que una misión, ¿no? Habías comentado una misión para regresar, pero pues tuvimos que pasar primero por mineral, vegetal, animal y después humano, ¿verdad? Exacto, esos son los reinos. Esos son los reinos. Para evolucionar aquí en el planeta Tierra y nuestra raza, entonces, descendemos, fractalizamos cada vez más fractalitos de la mónada generada en la fuente. ¿Qué es una mónada? Es una única alma, ¿sí? Luego se van haciendo fractalizaciones, siempre con un mínimo de 12, un máximo de 144. Entonces se producen muchas mónadas seccionadas o fractalizadas de la original. Todas esas, supongamos la primera vez son 144 mónadas, en el caso que se fractalicen la mayor cantidad, y luego, o sea, de esas 144, cada una se puede volver a fractalizar entre 12 y 144. Una vez llegado, y así se va fractal tras fractal, se va bajando de dimensión el alma, se va acomodando a la densidad, porque se empieza a descender a las mónadas de la materia desde la dimensión 36, pero figurémonos que tenemos que bajar a la máxima densidad de la materia. La máxima densidad de la materia es la dimensión 1. Entonces, en la dimensión 1, el alma, digamos, una vez que se produce todo el descenso, fractalización por fractalización, y ya estamos en la dimensión 1 de la máxima densidad de la materia, comenzamos lo que se llama el hilo de Ariadna. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir ahora? Y luego que terminamos el hilo de Ariadna, comenzamos a ascender. La ascensión es volver para arriba, quinta dimensión, sexta dimensión, séptima dimensión, así nuevamente hasta la dimensión 36. Entonces, cuando termina el descenso, que no se puede bajar, cuando se llegó, digamos, a la dimensión 1, todos nosotros, para poder estar hoy ascendiendo, comenzando el camino de verticalización o camino ascendente, todos tuvimos que pasar primero por el hilo de Ariadna, que es encarnar en el reino dimensión 1, reino mineral, evolucionamos ahí, acordémonos que se evoluciona en el reino mineral de piedra hasta cristal. Luego terminamos eso, pasamos al reino 2D. Se evoluciona en el reino vegetal, ¿sí? Entonces, los primeros planos evoluciones son en plantas rastreras, luego en plantas verticales, pero que no llegan en altura, en lo que equivaldría a la verticalización de la columna, ¿sí? Y por último, el periodo más evolutivo, el ser más evolucionado del reino vegetal es el árbol, sobre todo porque por el tronco y la verticalización que equivaldría a nuestra columna, ¿sí? Bien, luego terminamos en el reino vegetal y todo ese plantel de almas pasa al reino animal. El reino animal es lo mismo, la misma secuencia. Empezamos en rastreros, reptiles, o por lo menos de 4 patas, si no es arrastrarse, pero con el único chakra activado, que es el raíz, anclaje a la tierra, y por eso nos arrastramos, ¿sí? Mientras somos el plano 1 de la evolución animal. Y terminamos en los homínidos, o todos aquellos animales que pueden verticalizar su columna. Ejemplo, el canguro. En la época de los dinosaurios era el tiranosaurio. El canguro, el homínido, toda la parte de la parte homínida, mono, vendría a ser como dentro del reino animal, la evolución de raza,
¿sí? Estamos hablando de raza, no álmica, sino de raza. Se va experimentando en envases, en razas, bueno, hasta el animal que se puede verticalizar, y luego pasamos todo ese plantel de almas, pasa a la dimensión tercera y cuarta, tercera y cuarta, que ocupa el reino animal, porque cuando el reino humano está en sus primeros planos, la parte del homínido, de lo que fuimos nosotros como Homo sapiens, o en la época del Cromañón, nosotros estábamos entre el último plano de la dimensión animal y el primero de la dimensión humana, ¿sí? Ahí estuvimos en una mezcla. Y ahora salimos de la tercera dimensión, en la cuarta dimensión es un pasaje que hacemos para calzarnos en la quinta como reino humano, para comenzar a partir de allí las almas. Salimos de todas esas dimensiones y experimentación de... ¿Para qué es esta experimentación? Más que nada para evolucionar anclándonos en la materia total, en la materia bien densa, ¿sí? Esa es la experiencia que teníamos que hacer, recabar todo el banco de datos y entonces ya poder pasar a quinta dimensión, reino humano luz, y a partir de esa quinta dimensión volvemos a hacer camino ascendente. Volvemos al ascender, volvemos a recolectar. Por ejemplo, estamos en plano 5, volvemos a configurarnos con todos los otros planos. Cuando pasamos al 6, recogemos más, integramos los de las otras dimensiones. Cada vez integramos más en un solo ser y en cuerpos etéricos, y así retornamos otra vez, nos integramos nuevamente a la mónada de origen en dimensión 36. Wow, amiga, todo un trayecto, ahora sí que todo un trayecto de evolución, ¿no? Desde mineral, la verdad que yo no tenía la información así como que dije, ¿será que sí habrá sido algún animal? Tú me comentabas que había sido un caballo, ¿no? Algo así. Y digo, wow, qué interesante. Sí. Eso, amiga, lo podemos saber con registros acá. Con los registros, sí, con los registros. De hecho, una vez que yo, hará en el año 2000 más o menos, que fui a abrirme los registros, pero para confirmar una información mía a nivel administrativo, ¡ay! Me pasó como, yo no abrí mis registros, fui a un lector, pero ni bien nos sentábamos ahí, me hizo mirar la flor de la vida, tac, 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 pasaron todas mis imágenes del reino animal, de quién fui yo en el reino animal. Fui ñandú primero, luego caballo, y luego ya mucho más doméstico, digamos, más para el humano, perro. Siempre salvaje. Wow. El primero que mencionaste es un ave, ¿verdad? Me dices. Un ave. Ok, pues ahora sí que, amiga, y como esta información, el saber qué animal fuimos, ¿nos sirve de algo a nosotros? No, en realidad es para que el alma recabe todo el banco de datos de esos reinos. Ese sería lo que hay que hacer, ¿sí? Por eso es que nunca hay que quedarse pegado a la materia. Es lo que enseñamos siempre. No hay, el apego no tiene que existir, ¿sí? Ahora, si nosotros nos quedamos apegados a la materia, entonces, sí esto se trabaja, después se puede limpiar con biodecodificación o alguna otra técnica, ¿no? De terapia. Cuando nosotros estamos cuando hay que cambiar de dimensión, las jerarquías hacen desencarnar todas las almas, supongamos de la planta, del reino vegetal, perdón, no de las plantas, y lo pasan al reino animal. Al mismo tiempo, desencarnan todos los del reino animal y los llevan al reino humano y empiezan a encarnar en el reino humano. O sea, sí o sí, tú tienes que pasar, se termina y tienes que empezar en el nivel siguiente. Entonces, si en esas encarnaciones quedaste muy apegada, si fuiste un animal, por ejemplo, que estuviste muy conectado a la naturaleza y te encantaba estar con esa conexión en la naturaleza, y luego te tocó pasar a humano y no te acostumbras, vas a pasar a humano, pero vas a llevarte el programa del apego. Entonces, luego, como humano, vas a empezar a trabajar mal los patrones que no supiste trascender en las encarnaciones que te tocó en otras dimensiones, ¿sí?
Entonces, después esos apegos no tienen que ser exactos como en el reino anterior, son trasladados al reino que te toca ahora. Entonces, por ejemplo, uno tiene hijos y o no vamos al tema de los hijos, que es más sensible. Uno compra una casa y no la puede largar más, ¿sí? No quiere, el día de mañana esa casa no te sirve o no te alcanza o queda muy lejos de donde uno funciona, te complica, o es una casa muy vieja que no la arreglas, pones plata y nunca termina de estar bien, llega un momento que te tienes que desapegar de eso e ir a otro lugar mejor. Bien, pero hay gente que no puede, aunque la casa se le derrumbe, aunque le traiga complicaciones, lo que sea, ni a palo deja la casa. Bueno, esos tipos de apegos son programas distorsionados, negativos no diría, pero distorsionados que no tienen que suceder. Y muchos de los tipos de apegos o de patrones de conducta que nosotros no deberíamos tener ahora, los traemos de esos reinos, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, el tema del apego se trae desde el reino físico-mineral, porque en el reino mineral nosotros trabajamos un solo cuerpo, el cuerpo físico. O sea, el alma estuvo eones dentro de una piedra. La piedra no evoluciona tan rápido como evoluciona un animal de 4 patas o un humano, ¿sí? Tarda mucho más. Entonces, eso genera que te acostumbres al apego. Y como el reino mineral en el estadio piedra no tiene cuerpo astral, no tiene cuerpo físico, no tiene cuerpo vital, tiene otras formas, pero no tienen esos cuerpos, te acostumbras solamente a habitar en un solo cuerpo, que es el cuerpo material denso, ¿sí? Por ejemplo, eres alma de montaña, montaña, punto, no hay más cuerpos. Entonces, cuando tú estás, por ejemplo, ya te toca ser en el reino humano, te acostumbras al cuerpo físico e idolatras el cuerpo físico nada más. No hay forma de que puedas atender o ensamblar o prestar atención a tu cuerpo doble etérico, a tu cuerpo emocional, a tu cuerpo mental, o sea, los 7 cuerpos que equivalen a los 7 chakras, ¿sí? Por eso es que los chakras están apagados, por eso es que no funcionan, simplemente porque estamos acostumbrados a quedarnos pegados a uno, que es el más denso, que es el físico. Cuando en este estadio que te toca vivir el ciclo del humano, te acostumbras a tu cuerpo físico y no rompes esos patrones, no los trasciendes, no los superas, te traes a los reinos superiores, sí señor, los problemas que te has generado tú mismo en los otros reinos. Uy, no, te digo, amiga, que cada vez que me explicas algo más me sale otra duda y otra duda. A ver, y dímela, a ver. No me imagino como siendo una piedra, ¿no? O sea, cuando eres así, ¿sientes, amiga? Sí, todos los reinos tienen por diseño su forma de sensores, sí. Sí. Wow. Sí. Okay, de hecho, tengo que asimilar esa parte. De hecho, nosotros en nuestra versión física tenemos los 5 sentidos como sensores, muy poquitos. El reino mineral y el reino vegetal tienen entre 20 y 50 sensores. Entonces ellos pueden estar, por ejemplo, sensitivos al agua o al mismo material en otro planeta. Pueden estar intercomunicados con otro planeta, con el mismo reino de otro planeta. En cambio nosotros, por los pocos sentidos que tenemos sensoriales en este cuerpo físico, estamos hablando del cuerpo denso nada más, fíjate que no nos alcanza ni para estar sensibles ni comunicados entre nosotros mismos. Oh, no, pues ahora sí que ya de por sí, yo le hablo a todo, ¿verdad? Ahora con mayor razón, amiga, ya a todo le voy a hablar. Ya mis hijos me dicen, mami, ¿estás bien? Porque a todo le hablo, ¿no? Tengo esa costumbre de... Mami, ¿estás bien? Mami, está loca. Y ahora sabiendo esta información de las rocas y todo eso, oh, válgame Dios. Bueno. Vamos a aclarar, dada tu pregunta, dentro de cada reino, no necesariamente todas las especies son álmicas, ¿sí? Okay. Entonces,
pero sí todas tienen sensores. Entonces, si tú le hablas, te captan tu vibración y entran en comunión contigo, aunque no sean especies que tengan un alma habitando, ¿sí? Porque el alma, en realidad, todos los otros reinos, el alma es cuando tú cumples el último estadio de ese reino. Entonces, por ejemplo, en el reino mineral, los cristales, que es lo más evolucionado, son álmicos, ¿sí? Hay almas dentro de los cristales. Pero, por ejemplo, dentro de una montaña no hay un alma específica, ¿sí? Hay otra manera que son almas en forma de egregor conjuntas, ¿sí? Que en realidad no son almas, sino que se les llama el espíritu de los elementales de la montaña, es otra cosa. Bien, en el plano último de cada reino ya es álmico individual. Entonces, en el reino vegetal, las plantas rastreras no son álmicas, las plantas alimenticias no son álmicas, pero claro que sienten porque tienen sensores. Sí, okay. y entienden, se podría decir así, porque traducen. Entonces, si tú la vas a cortar, arrancar o a pegar un hachazo y cortar, claro que lo sienten, porque tienen sensores. Ahora tú me dices, si yo corté una planta, maté un alma, de una planta no, porque no tiene un alma habitando, pero de un árbol sí. Entonces, acordémonos que de cada reino, 1D mineral, 2D vegetal, 3D animal, 3D alto, 4D etérico, astral, el humano. Yo estoy hablando en el hilo de Ariadna, antes de hacer la ascensión. Sí. Entonces, el último plano, los cuerpos, los envases del último plano siempre son álmicos. Ok, aquí, amiga, precisamente respondiste, creo que esta pregunta, hablando de este tema, dice, ¿el 100% de los humanos pasan por esos ciclos de evolución? De los que estamos en la superficie de la Tierra, no. No. Solamente, a ver, cuando, por ejemplo, en este planeta Tierra, que es un planeta laboratorio de ADNs y creaciones de razas, nosotros no hemos estado nosotros solos en este planeta, ha estado la raza polar, la raza Namblú, la raza hiperbórea, la raza lemuriana, la raza atlante y recién nosotros, ¿sí? Bien, diferentes razas. Entonces, a ver, hazme la pregunta de vuelta porque ya me iba a ir para otro lado. Así enfoco. Sí, ¿el 100% de los humanos pasan por esos ciclos de evolución? Bien, entonces, las razas que están aquí. Entonces, sí, es la pregunta. ¿Sí? Sí. Ahora, hay otros seres que están en cuerpos humanos en la superficie que no están aquí para colaborar con el plan de ascensión. Entonces, por ejemplo, cuando se funda Atlántida, los atlantes estaban como civilización humana para, sí, ayudar a un ciclo más de esta raza humana de la Tierra, ¿sí? Pero al mismo tiempo se mandó encarnar dentro de cuerpos atlantes en ese momento a almas que desencarnaron de guerras estelares. Como aquí es un planeta trínito, donde por autosuperación uno va del yo inferior conectando al yo superior, por cuanto volviéndose el alma o iluminándose el alma, lo que hizo el Buda, vamos a suponer, o lo que nos vino a enseñar Cristo, Jesús. Entonces mandaron un bloque muy grande de almas que se negativizaron por guerras intergalácticas, no almas reptiles, almas de otras razas que lucharon contra los reptiles en la galaxia, en las guerras de las galaxias, Belatropa y Guerra de Orión, que se negativizaron de tanto pelear, ¿sí? Bien, entonces las mandaron para acá de vuelta a encarnar entre los atlantes para ver si, tomando de la cultura de la Tierra, se podían positivizar. No sucedió hasta ahora, falló, ¿sí? Pero con esto quiero demostrar que no todas las almas encarnadas en la Tierra están para evolución. Para evolución de la raza misma, desde el cero hasta la evolución total de esa raza, ¿sí? Puede haber otras almas
intercaladas que aprovechen la evolución de esta raza para su mejora, eso sí, y después también hay muchísimo encarnado en servicio que ya está evolucionado, que no tiene que evolucionar. Ok. Muy bien, entonces contestando esa pregunta de referente a este dato, ¿no? Pasamos al siguiente, amiga. ¿Sabías que cuando ves cosas con el rabillo del ojo, es que en realidad estás viendo otras dimensiones? Ese dato curioso me pasa a mí, amiga, ya ves que te lo había dicho muchas veces, con el rabillo del ojo yo de repente, bueno, no de repente, muchas veces veo sombras, ¿no? Veo que pasan o veo que algo se mueve. Yo en rato sí me siento así como rara, ¿no? Por eso es que te preguntaba y fue cuando, ahora sí se nos quieres explayar de aquí, amiga, qué es lo que pasa cuando vemos con el rabillo del ojo. Muy bien. ¿Sabías que sí es cierto? Sí, sí es cierto. ¿Sabías que es cierto? Nosotros de origen, esta raza es configurada para ser multidimensional, ¿sí? Estando dentro de un cuerpo físico, parados en la superficie de la Tierra, en un plano, por ejemplo, en la 3D, vamos a suponer, o en la 5D, nosotros podemos activar mecánicas para ver y estar presentes en todas las otras dimensiones. Vamos a suponer, ahora estamos en la tercera. Entonces sí, hay 33 dimensiones más arriba de la nuestra, ¿sí? En total 36. Entonces, nosotros tenemos una maquinaria, cuerpo humano, preparado perfectamente para poder interactuar, digamos, intercalarnos sin movernos de este cuerpo humano y sin movernos de la Tierra para poder estar en las otras dimensiones, mediante varias mecánicas, ¿sí? Uno es, primero, acelerando el electrón de nuestra biología, de nuestra estructura molecular, electrón, protón, neutrón. Nosotros aceleramos la velocidad de giro del electrón y lo que podemos hacer, aumentamos así nuestra frecuencia, eso aumenta nuestra respiración, aumenta nuestro ritmo cardíaco, nuestro pulso, nuestro pulsar, y nos ponemos en el mismo nivel que un cuerpo de luz de quinta dimensión que ya existe o de sexta, ¿sí? Activamos cuerpos Merkaba. Esa es una manera. La otra es viaje astral, la otra es proyección holográfica y la otra es activando. Nosotros recién dijimos que tenemos 5 sentidos con el cual son sensores y comunicadores con el exterior de nuestro cuerpo humano. Entonces, en realidad no tenemos 5, tenemos 20. Lo que pasa es que el resto, los otros 15 están apagados, porque están dentro del resto de las 12 fibras de ADN, de las cuales 10 tenemos apagadas. Entonces, tenemos muchos sentidos en este cuerpo humano para poder estar en las otras dimensiones. Todas las otras dimensiones están habitadas, como nosotros habitamos la tercera. Todas están habitadas, en todas hay gente. Bien, en las más densas con cuerpos como nosotros y en las de más arriba con cuerpos muy etéricos. Entonces, la mecánica, una es en los cuerpos de luz Merkaba, la otra es el viaje astral, la otra es la proyección holográfica, pero la que tenemos física es la periferia de los ojos. Nosotros, con el centro de los ojos físicos, vemos la tercera dimensión nada más y tenemos desactivada la periferia. Pero si activamos la periferia, vemos con el centro todo lo que hay en la 3D y con él, por eso se dice rabillo del ojo, porque generalmente lo que más tenemos, lo primero de la periferia que se empieza a activar es los costados. Entonces vemos en simultáneo que estamos viendo la 3D, estamos viendo con la periferia, para quien lo puede activar, estamos viendo el resto de las dimensiones, los seres que habitan en el resto de las dimensiones. Amiga, ¿y eso, lo del rabillo del ojo, lo vemos todos o se tiene que activar? Lo tenemos todos como mecánica, ¿sí? Es lo mismo que si dijésemos, todos tenemos pulmones. Ahora, después la mecánica es respirar, usarlo, ¿sí? Okay. Entonces, todos tenemos activado el rabillo del ojo. Todos tenemos la mecánica del rabillo del ojo y lo tenemos listo.
Para que se pueda ver a través del rabillo del ojo, lo fundamental es, que en sí es el patrón para todo, es estar en un estado armónico de conciencia. Es vibrar exactamente como vibra la nota musical LA, la, ¿sí? Cuando tenemos una cierta vibración específica, ¡pringiti!, se activa toda la periferia del ojo, porque se activa el lóbulo derecho y entonces podemos ver. Cuando a veces la mala sangre, la tristeza, porque, no sé, tuvimos un mal día, se nos murió el perrito, el gatito, etcétera, uno baja esa frecuencia, se sale de ese rango de frecuencia y no ves nada. Apenas, a veces hasta ni ves la 3D. Sí, mira, aquí nos dicen, qué interesante, yo veo muchas sombras y otras cosas con el rabillo del ojo. Del ojo. Muy bien, muy bien. Ahora sí que muchos pasamos por eso y no sabíamos, ¿no? No sabíamos el por qué, hasta ya nos sentíamos locas. Yo dije, bueno, algo estoy viendo, ¿qué? ¿Por qué me pasa eso? Amiga, voy con el siguiente. A ver. ¿Sabías que nuestro ser contiene en su esencia todos los logros alcanzados a través de la evolución de la especie? Exacto. ¿Sabías que sí? ¿Sabías que sí? Todo que sí. Esto es lo que dijimos al principio. El hecho de pasar por todos los reinos primero no es para otra cosa que para recabar, formar un banco de datos de información que se va quedando como memoria de experiencias del alma, de nuestro ser, ¿sí? Que luego la encontramos en el Akasha. Cuando nosotros después nos leemos el Akasha, que es el banco de datos del alma propia individual de cada quien, ahí vamos a leer todo, si no nos acordamos y queremos, desde la calle leemos todo el banco de datos de la vivencia nuestra en reino mineral, reino vegetal, animal y todo eso. Sí, señora. Muy bien, a ver, déjame pasar porque estoy... A ver, espérenme, ahí voy, aquí está. ¿Sabías que escuchar el canto de las ballenas te puede ayudar a entrar en estados profundos de conciencia? Pues ya ves, por algo hay, ahora sí que sonidos con el ruido, ¿no? Con el sonido que hacen las ballenas. Exacto. ¿Por qué pasa esto, amiga? Por su se creó la estructura para poder crear la raza humana, ya estaba gestado esto, ¿sí? Como qué razas iban a colaborar y con qué. En aquel principio, antes de la creación del Homo sapiens, 100.000 años atrás, se empezó en laboratorio a hacer los prototipos de esta raza. 75.000 años atrás es cuando surgieron los dos primeros prototipos Homo sapiens. Hubo sistemas estelares con razas adecuadas para ir ayudándonos a que nosotros podamos conectar. O sea, como partimos de un Homo sapiens, de un homínido que se trepaba más mono que persona, que se trepaban en los árboles y todo eso, había que, por decirlo con mis palabras, influenciar o acompañar para influenciar de alguna manera sobre la genética, sobre el envase, para que se fuera acomodando, para que la misma evolución en cada periodo del Homo sapiens desarrollara ya más, ¿no? No solamente fuera un cuerpo físico vitalizado trepando un árbol. Entonces, esto se gestó, se acondicionó. Las razas que ayudaron a trabajar, digamos, el plan era trínito, era que del Homo sapiens se llegara a ensamblar para terminar en el humano luz y empezar a desarrollar el humano luz, pero desde un homínido, o dicho de otra manera, es como lo decimos siempre, del carbono al silicio, porque el homínido partió de funcionar con la necesidad básica del carbono nada más, ¿sí? El carbono te da la evolución de supervivencia nada más. Lograrte la comida, salir a la intemperie, lograrte la comida, refugiarte, creándote un ámbito, un hábitat. Por primera vez entonces árboles, pasar de árboles a refugio, hábitat.
y sobrevivir. Eso es supervivencia, la comida y el hábitat, nada más y reproducirse, ¿sí? Entonces, para eso es el estadio del carbono. Y luego pasar evolutivamente al silicio y a partir del silicio hacer ascensión como humano luz, pero ya siendo humano cristal, ¿sí? Entonces, para que eso pudiera ir evolucionándose en el ser humano, en el homo, en el homínido, hubo razas que trabajaron desde el inicio con nosotros, no solamente Enki, el genetista, haciéndonos los envases, no, nos acompañaron una estructura galáctica nosotros, ¿sí? Haciendo cada quien su parte. Entonces, los seres de Andrómeda, los seres de Antares y los seres cetáceos son, digamos, toda esta parte de evolución de carbono a silicio se trataba de generar primero un equilibrio y luego un ensamble trinito de mente, cuerpo y espíritu, ¿sí? Entonces, en la parte mental, cuando nos tocó al Homo sapiens, le tocó pasar a Cromañón, que era el Homo sapiens que empezó a usar inteligencia, había que generar ondas cerebrales que iban a dar por resultado la generación de más masa cerebral, ¿sí? Más cerebro, más neocórtex. Entonces, de eso se ocuparon a través de mandar frecuencias los seres que a nivel etérico nos acompañaron e influenciaron con sus frecuencias, muy bien lo dijiste, con ese sonido, ¿sí? Y entonces, la parte mental, para que el Homo sapiens construya su parte, por eso derivó en Cromañón, en el homínido inteligente, o Homo sapiens. Entonces, los que influenciaron con frecuencia fueron los andromedanos, los antarianos, antares, y los cetáceos de Sirio. Ellos, los tres, no solamente los cetáceos, las ballenas, los antarianos y los andromedanos también, lo que hicieron fue trabajar siempre con frecuencias para tratar de generar, impulsar que se genere neuronas o córtex cerebral en la evolución del Homo sapiens. Ellos están directamente, por decirlo así, de manera básica y simple, ellos están ensamblados en nuestro cerebro con frecuencias, a través de frecuencias. En el caso de las ballenas, frecuencias de sonido. En el caso de los antarianos, es frecuencia a través de cristales, que ellos tienen etéricos y a nosotros nos llega la parte de la frecuencia de los cristales e impulsan la mente. ¿También viene siendo lo mismo con los delfines, amiga? Sí, en realidad no son los cetáceos en general. Todos hacen, no importa qué especie, dentro de orcas, delfines y ballenas. Los tres, por igual. Nada más que unos trabajan con las mentes, digamos, con el neocórtex ya más armado y evolucionado, y otros con los menos. Por eso es que las orcas, ballenas y delfines, no me acuerdo ahora cuáles, en este momento preciso, cada vez que nace aquí en el planeta Tierra a través del canal de parto un niño autista o un niño cuadripléjico, etcétera, ellos lo sostienen comunicándose, o sea, ensamblan el escáner de ellos, lo ensamblan al neocórtex del niño autista o cuadripléjico que no se puede valer por sí mismo, lo ensamblan y lo guían a través de frecuencias, ¿sí? Entonces, físicamente quizás es un desastre como está, pero fíjense que un niño cuadripléjico está todo el día riéndose y un niño autista también, ¿sí? Sí. Salvo no va a estar riéndose un niño autista si nosotros acá en la 3D lo invadimos con sonido, lo molestamos, lo invadimos, ¿sí? Entonces no, estoy hablando yo en su característica normal como autista o como Asperger, ¿no? Ellos en su mundo están felices porque están ensamblados a las orcas, ballenas y delfines. Aquí nos preguntan, amiga, que si los tiburones, ellos no entran como cetáceos. No son cetáceos los tiburones. No. Son cetáceos lo que tienen la coleta de atrás horizontal. Todo lo que tiene la coleta de atrás, el timón vertical, serían el lado de la otra polaridad, ¿sí? Sería el animal salvaje, ¿sí? Bueno, muy bien, así ya sabemos, sí. No, si te acercas a un tiburón,
contrariamente a lo que estamos hablando, eres su postre, eres su almuerzo. Ay, no. Nos dicen que si también con los niños con TDAH también los ayuda. Trastorno de hiperactividad debe ser. Si es trastorno de hiperactividad, claro, sí, claro. Sí, también. Bueno, entonces, a ver, déjame el siguiente. De hecho, amiga, de hecho hay terapias con música o sonido de delfines, ¿sí? Sí. De hecho hay terapias para eso, con sonido de delfines. Sí, de hecho, ya ves, por eso te decía de los delfines, porque hay muchas terapias así como dices tú, pero incluso cuando te metes con ellos y... Ah, mucho mejor. Ajá, y interactúas y... Sí. Qué bonito. Sí, aquí nos dicen, los niños autistas tienen la fisionomía de las belugas. Claro, los Down más que nada. Los Down, ¿verdad? Sí. Los Down. Sí. Y son igual muy que las belugas, ¿no? Son muy inteligentes, tanto los niños como las belugas, ¿no? Sí, muy inteligentes. Los niños Down son extremadamente inteligentes. La única diferencia es que nosotros, los humanos, abarcamos muchas áreas desde la inteligencia, pero desarrollamos poco en cada área, pero tenemos como característica poder abarcar muchas áreas juntas desde la inteligencia. La única diferencia que tiene el Down es que no abarca muchas áreas juntas, abarca una sola y la tiene completa. Si es el área de la matemática, si es el área del arte y la música, y la tiene completa, ¿sí? Fuera del planeta Tierra, porque acá la diversidad es para el planeta Tierra, así es el programa Trabajar Aquí. Ahora, las razas en términos generales, en planetas exteriores, en otros planetas, las razas en términos generales como sociedad evolucionan como los Down, evolucionan desarrollando un solo aspecto. Por ejemplo, la raza pleyadiana, la mayor parte de las razas pleyadianas como colectivo general de razas, los pleyadianos, trabajan la tecnología y desarrollan tecnología, ¿sí? De informática. Después, todo lo que es, por ejemplo, todos los que son los pleyadianos de los dos sistemas más cerca de Alción, creo que son Europa y Mereope, me parece, y creo que agarra Taigeta, puede ser también, y luego el mismo Sol de Alción con sus planetas, solo desarrollan espiritualidad, pero no desarrollan nada más, ¿sí? Como los Down, un aspecto. Por eso es que los pleyadianos de quinta dimensión, que son prácticamente como nosotros, son prácticamente como nuestros cuerpos físicos, un poquito más altos, pero después están 4.000 años adelantados en tecnología de informática, ¿sí? Porque se dedican a una sola cosa. Bueno, los Down igual. Entonces, los Down no es que son menos porque nacen con no sé qué, no sé cuánto, una discapacidad, no, al contrario. Como ya tienen todo integrado, todo evolucionado y todo aprendido, funciona como se funciona afuera, ¿sí? Enfocando en una cosa y desarrollándola. Tienen una habilidad, sí, de hecho, ahí donde yo vivía en Zapopan, está un restaurante, amiga, donde son puros niños Down que hicieron ese restaurante y a eso se dedican, ¿no? Son muy buenos chefs. Muy buenos claro. haciendo eso y se me vino a la mente eso que me dijiste porque dices, desarrollan una cosa y la hacen súper bien, ¿no? Súper. Que es un éxito ese restaurante, no sé, nunca he ido, pero se me vino a la mente. Sí, así es. Los que desarrollen, los Down que desarrollan matemáticas y física, ¡wow! No lo supera nadie. Saben todo la matemática del universo. ¡Wow! Qué bonito. Nos dice Mariana, amiga, Itanae se trabaja con delfines etéricos. Claro. Una terapia. No conozco la técnica, pero es una terapia de Sirio, sí. Wow. Está claro, con agua y delfines, sí. ¡Ay, qué bonito! Reiki, Aqualet, creo que es Reiki el Aqualet también, con agua. Todo lo que se trabaja con agua, aunque no figuren los delfines, va a ser siempre con la frecuencia cetácea, sí o sí. ¿Sabías que nuestro yo soy no es lo mismo que nuestro yo superior?
Ah, ¿sabías que es cierto? ¿Sabías que sí? ¿Sabías que sí? ¿Creías que no? ¿Sabías que sí? Sí. En términos generales hablando, las dos cosas son dos partes de un mismo mecanismo para lograr un concepto, ¿no? En sí las dos van de la mano y deben ir unidas, pero en realidad es una estructura diferente la del yo soy que la del yo superior. Igualmente al yo superior no podemos llegar si no estructuramos primero el yo soy. Entonces, por eso digo, van de la mano, pero aclaremos muy bien el sabías qué en este caso, porque hay que saber que no es lo mismo el yo soy que el yo superior. Sí, importante. Entonces, el yo soy vendría a ser, por decirlo de alguna manera, el vehículo o el cuerpo todo acomodado, calibrado para poder conectar con la luz del espíritu o con la divinidad, ¿sí? Bien, podríamos decir que el yo soy es un cuerpo nuestro etérico de luz, que lo podemos activar dentro de este cuerpo físico en una mayor vibración. ¿Cómo? Haciendo lo que dijimos primero, acelerando la velocidad del electrón. Nuestra estructura física molecular, la carne, está basada en una estructura de electrón, protón, neutrón. En este físico 3D funcionamos con una estructura básica de 666. 6 electrones, 6 protones, 6 neutrones. Si nosotros aceleramos la velocidad del electrón en el cuerpo 666, subimos de frecuencia y aumenta la estructura, se hace una estructura mayor, de mayor sostén y a su vez más etérica. Entonces, en vez de 666, pasamos a 999. 9 electrones, 9 protones, 9 neutrones, acelerando el electrón de la estructura 666. Entonces, una vez que nosotros logramos hacer esa aceleración y colocarnos en la estructura 999 biomolecular, lo que hacemos es generar un merkaba de luz, un cuerpo, un vehículo de luz. Una vez que tenemos ese vehículo de luz, desde ese vehículo de luz que se llama yo soy, ¿sí? O también se llama cuerpo crístico, hasta ahí tenemos el cuerpo, el vehículo. Entonces, con ese vehículo yo soy, o cuerpo merkaba de luz yo soy, recién con ese podemos nosotros, o en ese cuerpo, podemos ensamblar la divinidad. Y luego el yo superior ensamblado, el cuerpo yo soy ensamblado al yo superior, lo que hay que hacer es bajarlo y anclarlo en este cuerpo físico 3D. Una vez que hacemos toda esa fusión de todos esos aspectos, en nuestra base molecular densa, nosotros somos seres crísticos, ¿sí? O tenemos aquí adentro entonces el yo superior. Entonces, el yo soy sería la vibración más elevada de la estructura molecular, sería la aceleración del electrón, ¿sí? Que te da un cuerpo, un vehículo más de luz que de carbono. Y luego, entonces tú puedes con ese vehículo o no conectar o sí conectar al yo superior, ¿sí? En realidad, si ya tienes el vehículo de luz, o estás en tu 5D, o estás en tu yo soy, no es para quedarse paparuleando, es para conectar el yo superior, la divinidad, sí o sí. Ok, entonces, amiga, del yo soy se podría decir que se pasa al yo superior. Exacto, así. Okay. Y del yo superior se sigue ascendiendo, se sigue pasando a cuerpos más ascendidos todavía, que son cuerpos etéricos, en la banda de más o menos hasta dimensión 22, y luego de dimensión 22 a dimensión 36, más o menos, ahí puede, no es exacta, hay rangos de piso-techo de dimensión, pasamos a cuerpos morontiales. Los cuerpos morontiales son los que usamos en dimensiones hasta 30, allá arriba por 36. Y son cuerpos que vibran en la aceleración del electrón, supera la velocidad de la luz y de la velocidad de Dios, y pasamos a tener cuerpos de taquiones directamente. Y entonces ya pasamos a otros cuerpos, ¿sí? Se podría decir que el cuerpo yo soy y el yo superior
son equivalentes a 5D, 6D. Wow. Hasta 12D. 12D. Que nosotros tenemos cuerpos en dimensiones superiores que acoplamos a para poder navegar por esas dimensiones. Exacto. Bien, entonces, un poquito lo que dijimos recién cuando hablamos del yo soy y el yo superior. Entonces, nosotros tenemos cuerpos para poder despertar y acoplar, para ser usados, acoplados a este cuerpo, para sin movernos de la superficie de la Tierra, poder navegar y visitar las 33 dimensiones que faltan a partir de esta tercera que estamos nosotros, ¿sí? Bien, entonces, navegar en el resto de las dimensiones del universo de materia se puede navegar colocados nosotros en 5D. Entonces, sí podemos navegar, si estamos en 3D, podemos navegar únicamente por 4D, que no sea la 3D, únicamente por 4D. Utilizando, ¿qué cuerpo? El cuerpo doble astral. ¿Sí? Nosotros, mientras dormimos, desensamblamos el doble astral porque muy pocos lo pueden hacer voluntariamente, despiertos, conscientes, pero dormidos desensamblamos todos. El doble astral se desensambla cuando caemos en el sueño REM. Entonces, con ese cuerpo salimos a navegar por los 7 planos de la dimensión cuarta, que es toda astral. La dimensión 4 en la Tierra es toda astral, no hay fisicalidad en la 4D. Entonces, con el cuerpo doble astral, es un navegador, un cuerpo navegador que tenemos para navegar en astral por la dimensión astral, cuarta dimensión. Ahora, quinta dimensión, ¿sí? La podemos navegar ya con otro cuerpo, que no es el doble astral. Tenemos otro cuerpo, un poquito más, que vibra un poquito más arriba, que también es no físico, que se llama doble etérico, que más que nada, porque el doble astral es el mismo cuerpo que con la misma imagen y todo, pero que las moléculas no tienen peso. Entonces se separa un cuerpo igual a pero que no pesa, flota, no tiene peso la molécula. Bien, pero ya después, en quinta dimensión, podemos navegar con nuestro cuerpo doble etérico, que ya podemos, a nuestro gusto y forma pensamiento, podemos cambiarle la forma, la imagen, a esto voy, y encima, digamos, es mucho más sutil que el cuerpo doble astral. El cuerpo doble astral no pesan las moléculas, pero tiene cierta forma de estructura, ¿sí? Que tangible. Si ustedes pudieran ir con este cuerpo físico a la cuarta dimensión astral, esos cuerpos doble astral son etéricos, pero con mucha fisicalidad. Si nosotros pudiéramos ir al cuarto astral, pero con esta versión física 3D, no habría casi diferencia, ¿sí? Bien, pero ya de quinta dimensión para arriba, sí, 5.1, quinta dimensión primer plano, se navega con el cuerpo doble etérico. Ya es muchísimo más sutil, tiene mucha más liviandad que el astral, que el cuerpo doble astral. Y la otra capacidad que tenemos para manipular en el doble etérico es que si queremos, por nuestra forma de pensamiento, nos cambiamos la forma. De allí que cuando fallece, vamos a suponer que falleció una abuelita nuestra con el cuerpo físico muy avejentado, muy deteriorado, se había quedado sin pelo, había perdido un ojo, vamos a suponer, ¿no? Y así falleció. Pero cuando se nos presenta, la vemos radiante, es nuestra abuelita, pero la vemos radiante, la vemos bella, la vemos con un pelo blanco divino, etc. Bien, porque podemos manipular perfectamente nuestro cuerpo doble etérico. Se está presentando en doble etérico ese ser, ¿sí? Y podemos manipular. Generalmente no manipulamos el aspecto físico, lo podemos ver como era con el físico en la Tierra, pero sin los defectos. Esto quiero decir, ¿no? En el etérico ya se puede volver a reconstruir o a reformatear, digamos, la estructura molecular etérica o molecular sin peso. En 5.1, 5.2.
Luego, ya si queremos ir quinta dimensión, tercero, cuarto, quinto plano, ahí por la mitad, no, ya tenemos que encender el cuerpo de luz Merkaba. Entonces, encendemos el Merkaba, que es girando la velocidad del electrón ya sí a lo que se llama más allá de la velocidad de la luz, que le llamamos velocidad del pensamiento, velocidad de Dios, supera la velocidad de la luz, y me hace acordar cuando éramos chicos y mirábamos la película de la Mujer Maravilla, que giraba hasta que se transformaba en otro cuerpo y aparecía en otro cuerpo, ¿sí? Eso es, no es otra cosa más que eso. Entonces, hacemos girar el electrón más allá de la velocidad de la luz y generamos un cuerpo Merkaba de luz. Con ese cuerpo navegamos en 5D, 6D, más o menos. Hasta 7D puede ser. Luego en 7D, esos cuerpos de luz con mayor aceleración del electrón los transformamos en cuerpos de navegación de plasma, ¿sí? Lo mismo hacen los seres de 6D a 9D con sus naves estelares. Ellos le suben la frecuencia, son naves de plasma, le bajan la frecuencia y son naves de material. Al bajar la frecuencia se transforman en metal o en cualquier otro material. Entonces ellos no es que o tienen naves de metal o tienen naves etéricas, no. Suben la frecuencia, las hacen de plasma, la ponen al medio, las hacen etéricas, le bajan la frecuencia, se transforman en metal, ¿sí? Bien, lo mismo nosotros con los cuerpos. Entonces, luego, acelerando más todavía el electrón, por último, tenemos cuerpos navegadores que se llaman morontiales. Los cuerpos morontiales, entonces, es como ya el máximo, amiga, ya Sí. El cuerpo morontial vendría a estar, se utiliza tanto, se desintegra tanto la materia, que ya es el último estadio. Vendría a ser un cuerpo que está entre materia, pero lo último que se puede percibir de la materia, y antimateria. Un cuerpo morontial puede navegar entre universo de materia y universo de antimateria. Sí. ¿Cómo se vería un cuerpo morontial? Bueno, ¿sería como luz, amiga? ¿O? Como cuando a las personas en meditaciones se les presentan un ser en forma de huevo de luz, o directamente como un sol. Sí. Y el cuerpo doble astral, amiga, es cuando nos vemos así que estamos dormidos, bueno, nos vemos acostados en cama, sí, y nos levantamos, eso se ve. Ese es. Doble astral. ¿Sabías que otras razas no micaélicas o crísticas realizan su evolución por medios tecnológicos y nosotros lo hacemos biomolecularmente? Muy interesante, muy interesante. Sí. ¿Sí está bien esa, amiga? ¿Sabías? No me lo calificaste. Sí, muy bien. Perfecto. Eso lo aventé. Sí, creo que entiendo lo que quiere decir el concepto. Sí, nosotros, las pocas razas, los arturianos también, los antarianos también, los humanos elfos también, sí, que eran originales de Lira y ahora están en Pléyades. La constelación de Lira fue atacada también en las guerras galácticas por los depredadores reptiles, entonces Toranque, con el comandante Onara y otros varios de las guardias, trataron de subir a las naves la mayor cantidad posible de humanos de Lira, que fueron también los primeros seres con el mismo formato evolutivo que nosotros, y luego los resembraron en 49 sistemas estelares diferentes. El más cercano a nosotros son los seres de Pléyades del linaje humano elfos, ¿sí? Que son los rubios de ojos celestes, pero con las orejitas puntiagudas para arriba, que son bellísimos, ¿sí? Sí. Bien. Entonces, muy poquitos, los arturianos, los humanos elfos, los antarianos y algún siriano. El resto de los linajes o las razas crísticas, ¿sí? Aunque sea conectadas a la luz del espíritu, son por otra forma de evolución que se conectan, que es
por desarrollo espiritual a través de tecnología IA, inteligencia artificial, ¿sí? Conectados a realidades virtuales, digamos, a través de tecnología de informática, ellos llegan a fusionarse con la luz del espíritu, a través de la mecánica de la tecnología. Nosotros tenemos esa misma inteligencia IA ensamblada a nuestra biología, a nuestro neocórtex cerebral. Entonces nosotros podríamos decir que tenemos tecnología biológica, ¿sí? Y otras razas llegan a ser crísticas y conectarse al yo superior o a la luz del espíritu, pero lo hacen a través de tecnología. Por ejemplo, ¿cuál es nuestra tecnología biológica para encender ciertos mecanismos para conectar al yo superior y a la luz del espíritu a través del yo soy? Es, por ejemplo, la mecánica artificial de inteligencia artificial de los 3 campos atómicos creados artificialmente que están en el cuerpo vital o energético, que es la llamatrina. Eso es inteligencia artificial, ¿sí? Sí. Pero está ensamblada a través del chakra corazón con el cuerpo biológico. Por eso se dice que es tecnología biológica. Bien, otras razas acceden a lo mismo, pero con tecnología de inteligencia artificial. No pasa nada, se accede igual, son 2 formas nada más. Ok, amiga, esta otra de, ¿sabías que el puente Antacarana solo es unificar llamatrina y corte cerebral, que es la pineal? Exacto, se le dice puente Antacarana a puentear, unificar la llamatrina con todo lo que es con el sistema glandular cerebral. Hipófisis, glándula rima, no me acuerdo qué otra, y tiroides. La tiroides está fuera del cráneo, pero bueno, no importa, también va, ¿sí? ¿La timo? Todo el sistema de... la timo... no, porque lo que estamos hablando es de el puente Antacarana del cuerpo físico 3D. Okay. El timo lo tenemos, la glándula, en el cuerpo físico 3D, pero el chakra de la glándula timo está en el físico 5D, ¿sí? Okay. Por eso no la tuvimos activada en la 3D, solo el chakra corazón físico tuvimos activado. Sí. Ahora, si vamos a hablar ahora del cuerpo en 5ª dimensión, sí se integra el timo y el chakra del timo, pero para ese cuerpo en 5D ya tenemos ensamblado el Antacarana, ¿sí? En cambio, hay que ensamblar el Antacarana en el 3D, en el cuerpo físico 3D. Y fundamentalmente es enlazar la llamatrina, el campo tripartito trino, los 3 centritos que tenemos de energía, a nuestro neocórtex cerebral, con actividad encendida de todas las glándulas del cerebro, ¿sí? Luego eso activa la función 144, activa la parte física de nuestro ADN, enciende el 144, ¿sí? Entonces, una vez hecho el puente ese, lo que se enciende a su vez por consecuencia y carácter transitivo es el 441, que es la versión etérica de nuestras fibras de ADN. Nuestras fibras de ADN tienen versión física y versión etérica. En realidad son, si quisiéramos entenderlo así, son 24 fibras, en realidad no 12. O son 12 con 2 versiones, la física y la etérica cada una. Entonces terminan siendo 24 en realidad. Entonces, las 12 versiones, la faceta etérica de las 12 fibras de ADN, las 12 versiones etéricas, se califican o se dice o se traduce con el código 441. ¿Por qué? Porque en esas fibras etéricas están todos los códigos del universo. Entonces, en el 144 al revés está nada más que la versión física de la Tierra, ¿sí? En la versión física de las fibras de ADN. Entonces, cuando nosotros conectamos el puente Antacarana entre llamatrina
y neocórtex cerebral, vamos a decir centralizado en la pineal, si quisiéramos decir así, lo que hacemos en automático es activar el puente arcoíris 144441. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál sería la función? Conectar este físico multidimensionalmente con el resto del universo, con el resto de la información del universo. ¿Sabías que en realidad estamos viviendo en pasado? ¿Esta es la línea de tiempo del pasado de la Tierra? ¿Es así? Sí, señor. Correcto. Sí. Wow. Sí. A ver, amiga, explíquenos un poquito de eso que nos dice Baltasar. Puedo explicar muy escuetamente, no me voy a extender por qué sucedió. Nosotros, a ver, la línea de tiempo en la Tierra está segmentada, no todos los países están viviendo la misma línea de tiempo. China positivo, China es un imperio muy grande, la mitad está negativo, la mitad positivo. China positivo siguió la línea de tiempo real normal. China está en este momento en la línea de tiempo del año 2038, por eso la China positiva es tan avanzada tecnológicamente, ¿sí? Ellos siguieron sin distorsionarse. El problema estuvo en las guerras mundiales. Las dos guerras mundiales, en realidad, íbamos por una línea de tiempo que, las guerras mundiales se dieron entre los reptiles y los arios, ¿sí? Fuera del planeta Tierra. Entonces trasladaron eso aquí dentro del planeta Tierra. Porque, repito, se encarnaron aquí muchas almas para tratar de positivizarse, pero lejos de eso, lo que sucedió fue que trajeron el problema de afuera acá adentro. Y siguió así durante lo que fue Noche Galáctica, ¿sí? Por eso hubo siempre guerras, por ejemplo, entre otras calamidades. Entonces, en el momento de la Primera y Segunda Guerra Mundial, lo que pudieron hacer los reptiles, en realidad la línea de tiempo es que los arios ganaron la guerra, esa es la realidad, ¿sí? Sin la distorsión Matrix, o sea, directamente los arios de ese momento, el Tercer Reich, era en ese momento los arios, ganaron la guerra, los reptiles perdieron y perdieron este planeta. Entonces, ¿qué hicieron? Cortaron la línea de tiempo, los reptiles, y ensamblaron para atrás un segmento, antes de las guerras. Entonces, como ensamblaron para atrás el segmento, muy bien, como lo dice nuestro oyente, nos volvieron al pasado y cambiaron el programa antes de la guerra, previo a las guerras. Sucedió toda una manipulación de la línea de tiempo y de los programas, ya sabiendo cómo los arios habían ganado la guerra a los reptiles en ese segmento para atrás del tiempo, se programaron la estrategia, volvieron a vivir el programa de las guerras con los arios y hicieron que ellos ganaran, los reptiles, ¿sí? Entonces seccionaron la línea de tiempo y nos volvieron para atrás. Nosotros, este tiempo que estamos viviendo es línea pasada. Otro pedazo, otro segmento de línea de tiempo 3D siguió para adelante. Por ejemplo, el imperio chino, por ejemplo, el imperio ruso. Por eso son imperios aparte del resto de la población del planeta o los países. Por eso son imperios aparte. Entonces, no hay problema. ¿Y ahora cómo lo arreglamos? Porque ahora ya sé que va a venir la parte negativa. ¿Y ahora cómo hacemos? ¿Y por qué nos dejaron a nosotros en la parte del pasado? Esto ya se arregla solo. Cuando terminaba el último día de la mitad de espiral de Noche Galáctica, y esto lo explica maravilloso el calendario maya, con el tiempo del no tiempo y la integración del tiempo de la Tierra al tiempo de la galaxia, se unifican los tiempos. Creo que el calendario maya lo llama como la unificación de los tiempos. Se termina, se anula, se disuelve el programa distorsionado, ¿sí? Reconectamos a partir del primer día de la vueltita que empezó ya de día galáctico, que fue el 21 del 12 del 2012, se solucionó el problema. Porque lo que hicieron fue, porque esto tiene que ver con el movimiento de sístole y diástole del universo y de la galaxia. La galaxia respira, se expande y se contrae, se expande y se contrae. No es un movimiento rápido. Durante Noche Galáctica, 13.000 años más o menos, se contrae.
y durante día galáctico se expande, ¿sí? Entonces, cuando fue el máximo movimiento de contracción, que todo se junta, ¿sí? Como se contrae, el último día de noche galáctica fue el día de mayor contracción. Bien, en ese momento unificaron de vuelta toda la línea, los segmentos distorsionados de la línea de tiempo. Por eso es que a partir de comenzar día galáctico, nosotros podríamos decir que estamos volviendo a colocarnos en el tiempo real que tendríamos que haber tenido. Por eso es que ellos querían la Tercera Guerra Mundial, pero no va a existir la Tercera Guerra Mundial como guerra, como conocimos las otras dos, porque no les da la línea de tiempo, porque la línea de tiempo ya está normalizándose. Esto tiene que ver también con la verticalización del eje del planeta y con el cambio de magneto de polos. No va a tener lugar. A ver, ellos están haciendo todo lo que pueden para igual hacer la destrucción que hace una guerra mundial, ¿sí? La están haciendo por otra vía que es la actual, lo que ya sabemos que no se puede nombrar, pero no se puede llevar a cabo. Realmente no van a poder hacerlo por ninguna manera. ¿Sabías que Jesús tenía un campo? Es que ahí no supe, amiga, ¿es campo electromagnético o magnético de 800 metros? ¿Estoy mal? Sí, 888. Es el campo de expansión de su campo electromagnético. Sí, 888. Se dice electromagnético. Sí, o electrónico. O lo electrónico. Mismo. Amiga, y ese campo así de grande y enorme, que había sanación, dice, ¿no? O sea, no sé, pregunto. En realidad tiene que ver, claro, con cuanto más extenso tenemos el campo electrónico o el aura, es el aura, ¿sí? Cuanto más, ¿cómo sería la palabra? Ancho, extenso, para afuera, ¿sí? El más corto, sí, lo más comprimido que lo podemos tener son 18 centímetros, que generalmente es lo que tuvimos todos los humanos en la 3D noche galáctica, o sea, en la mayor oscuridad del planeta, donde vibra más bajo todo. Sí. 18 centímetros, o sea, nada prácticamente de aura, ¿sí? Bien, pero lo normal para el Homo sapiens, no distorsionado y no negativizado, tendría que ser 999 para la mujer y 666 para el hombre. Eso tendría que serlo, no hablo de Jesús, hablo del humano común. Bien, igualmente eso no pudo ser nunca porque tuvimos tanta intervención negativa debido a la Matrix y las razas oscuras que no nos quedó nada de campo áurico. Bien, pero a ver, cuanto más ancho de banda tiene la frecuencia del aura, más yo no diría más sanación, más perfección. La sanación entra dentro de la perfección, sí, claro. Sí, bueno, porque a lo que yo llegué a escuchar, no recuerdo dónde, decía que Jesús pasaba y ya la gente sentía como esa sanación, ¿no? Claro, sí. Igualmente no lo tiene nadie en la Tierra ahora, ningún avatar lo tiene ahora, porque por una cuestión administrativa se sacó eso, por rollos que había, porque lo usaban mal. Jesús funcionó con, vamos a decir así para entenderlo, con dones extraterrestres que el humano no conoce acá. O sea, no solamente porque potenciaba su campo, sino también por ejemplo, nosotros no podemos manipular así nomás, volver a traer, tú moriste, hace 8 días que tu cuerpo ya está inerte, sin el alma, lo normal es que ningún humano pueda volver esa alma a ese cuerpo físico, ¿sí? Lo que hacía Jesús, por ejemplo, uno de sus dones extraterrestres, era acelerar la velocidad del electrón del cuerpo que ya hacía horas que estaba muerto. Normalmente ya se empieza a podrir el tejido, ¿sí? Pero él lo recomponía acelerando la velocidad del electrón y luego conectaba su chakra corazón como motor atómico, conectaba una energía atómica entre su chakra corazón, su mano derecha en el chakra, y invocaba él
sabiendo cómo invocar el alma de la persona fallecida y la traía a encarnar nuevamente, le recomponía molecularmente el cuerpo y lo metía dentro de vuelta. Eso lo hacía solamente Jesús, no lo podía hacer ningún humano. Quiero decir, no solamente podía hacer cosas porque ampliaba como humano, manejaba perfecto y tenía un campo electrónico extenso y perfecto, sino que también a su vez hacía cosas que hacen los seres de quinta dimensión para arriba, y no lo puede hacer todavía el humano.